Vamos a iniciar. Cuando uno piensa en el Nintendo 64, casi siempre se imagina esto: mundos amables y personajes pintorescos por todos lados. Como que la consola carga con esa fama de ser solo para pasarla bien, incluso para muchos como una consola más de una empresa de juegos infantiles. Yo no. No sé, a lo mejor estaba adelantado a mi época, pero yo nunca pensaba que era eso. ¿Por qué? Porque siempre nos decían deja de jugar, ¿qué haces tan tarde? Y realmente mis, mi padre, un difunto padre, uno de mis tíos y mi hermano, lo jugaban. O sea, son cosas que a lo mejor en esos tiempos no era tanta censura como ahorita. Ahorita por cualquier cosa, ya censúrelo. O quémelo. O fúnenlo. Ahorita la verdad es muy difícil. O los desarrolladores les cuesta mucho generar ese tipo de juegos que son más 18. Obviamente con el tipo de consentimiento de que no exageres más 18. Tristemente. Pero ¿qué me dirías en este momento si te digo que esta consola también fue portadora de algunos de los juegos más violentos y oscuros de la época? Claramente no aptos para todas las edades. Sí, juegos que a lo mejor no fueron los más famosos por obvias razones, pero que se quedaron en nuestra mente. No, algunos juegos no fueron tan famosos porque las empresas no tenían el presupuesto para el marketing. Lo que era la parte de Mario, o lo que era la parte de... pues sí, todo lo relacionado con Mario Party, Mario Kart, Super Mario 64, era lo que siempre veías en las consolas. Lo poco que me acuerdo que era un chamaco, todo era Mario. Todo era Mario. Mario esto, Mario el otro. Hasta parecía ya ahí un personaje real, ¿no? Pero la consola y la empresa, su función como tal era darle esa publicidad de que su, pues sí, su imagen, o en este caso su representación, en este caso era todos los juegos de Mario, brillara y obviamente abarcara el mercado. Cuando hacían los juegos con amor, la verdad sí, en ese entonces estaba hecho la calidad. La calidad era increíble, aunque estuviera en píxeles. No, ahorita ya no, ya es otra época. A la grabación o a la reacción de este video, no, nada que ver. Infantil, por lo intensos que eran o por lo diferentes que se sentían. Hoy te quiero mostrar ese lado oscuro de Nintendo 64, algunos títulos que Ese ya lo jugué. salían de la norma, que apostaban por lo siniestro, lo violento o lo incómodo. Yo también lo jugué ese. Quizás hayas probado alguno de ellos en su tiempo, ya que ahora se consideran joyas escondidas de culto, pero todos tienen algo en común: También ese. no se parecen en nada a lo que normalmente asocias con el Nintendo 64. Juegos de disparos en primera persona para Nintendo 64 recuerdo muy pocos, sobre todo porque fue una consola que utilicé mucho más para aventuras en plataformas de 3D. Durante mucho tiempo, cuando pensaba en shooters del 64, automáticamente me venía a la mente ser... Este del 007 era un juegazo. No, la verdad, mi tío se aventó todas las misiones. Se aventó toda la campaña. Y algo curioso es que a veces no sabía cómo le hacíamos. O sea, todo estaba en inglés. Y no sé si sacaba un diccionario. En ese entonces no había computadoras como ahorita o como tal y ya. Pero todo, el juego en sí, lo que tienes que hacer, las misiones eran en inglés. Y obviamente las armas y todo, o sea, todo el tema de del menú y todo estaba 100% en eso.
No es como, o sea, refiriéndome de que no es como ahorita de que a veces estaba en Span English. O sea, hay cosas que a lo mejor estaban en español, otras estaban en inglés. Un ejemplo es Warframe. Warframe está como tal idioma inglés, pero los subtítulos y la parte del menú están en español. Es lo que me refiero. O sea, realmente hay cosas, habían cosas específicas en este juego, hablando de los objetivos, o en este caso misiones, en donde te pedían ciertas cosas muy específicas. Para mí ese entonces era complicado estar como que también atinándole. Y también yo era mucho, y hasta, hasta la fecha, ¿no? Con Fortnite y otros juegos que juego, de que me aviento a los balazos, guamazos, como lo quieran decir. Yo era directamente a eso y vámonos. 007 GoldenEye. De hecho, el único shooter que recuerdo hasta que me aventuré a jugar Perfect Dark era la sensación en ese entonces. Mi tío tenía el expansion pack para poder jugar. Es que este juego sí o sí te pedía la expansion pack. ¿Por qué? Porque era un juego que te pedía demasiado. Es como agregarle una memoria RAM extra. Y luego también tenías la parte de atrás que era también, no, que era esta parte que se la conectabas y tenías como que más almacenamiento. Lo que yo entendí en ese entonces. O sea, lo que yo llegué a percibir. O lo que llegué a entender. Me acuerdo que esta caja como tal la forró, hasta le puso mica y todo para que no se dañara. El juego como le encantaba, como le gustaba. Igual cuando nos los prestaban, o a veces mi tío lo prestaba. Yo y mi hermano nos las pasábamos haciendo las misiones, o a veces estábamos jugando, o a veces estábamos haciendo multiplayer. Y la verdad, pues, era entretenido, bastante entretenido. Pero vuelvo a decir como GoldenEye. Todo estaba en inglés. No sé cómo le hacían, no sé qué hacía, pero se aventaban todas las misiones. Hay, hay cosas que a lo mejor son intuitivas. Eran muy pocas, pero de repente tenías que hacer como malabares para cumplir ciertas misiones. No eran todas, pero en algunas sí ciertas misiones tenías que estar yendo para acá, regresando para acá. De hecho, hasta tenías tiempo, bueno, así que un contador regresivo para que no explotaran, no te mataran o a lo mejor no metieran a alguien a operación. O sea, era un mundo en tan poca cosa. recientemente Perfect Dark. Perfect Dark es de esos juegos de espionaje que hoy en día se sienten como auténticas joyas. A simple vista puede parecer un título sencillo, con texturas simples y una presentación que delata su época. Pero una vez que lo juegas te das cuenta de que en realidad es un juego muy bien hecho y muy bien pensado. Visualmente está mejor logrado de lo que uno recuerda. El modelado de los personajes cumple bastante bien y sobre todo, la jugabilidad es comodísima. Por dos, o sea, era lo mejor de lo mejor. En ese entonces, cuando sacó 007, Perfect dijo, quiero competirle como tal a eso. Porque 007 abarcaba todo el mercado. O sea, era el top uno de los juegos en ese entonces, en esas épocas, cuando recién salió. Y me imagino yo, porque digo, no estuve como tal presencialmente en esas épocas como ahorita, de que veo, ciertos juegos pues ya está caro, o estos de colección. Pero sí se llegó a mencionar mucho de que buscaban este juego para para toda la familia. O sea, buscaban que la caja edición especial, que incluso el cassette, aunque no tuviera la caja, en los mercados, en los tianguis, no era, era una demanda
Que bueno, digo, en esos tiempos pues yo era un niño, era un niño un pequeño que tenía que 8 años, 9 años, que aún así me sentaba a jugar y andaba en el vicio. Por eso reprobé varias veces. Es de esos juegos en los que te puedes sentar y pasar horas y horas jugando sin sentirlo nada pesado. Fluye muy bien. Hay variedad, ritmo y un enfoque claro en el espionaje, no solo en disparar por disparar, raro para un juego de los clásicos. En ese sentido, Perfect Dark se siente como una evolución natural de GoldenEye, pero llevada a un paso más allá. En esos tiempos, a lo mejor la gente que ya es grande, la época de las espías, como 007, Misión Imposible, era de moda. Creo que le competía más a las películas como Rambo, como Depredador, que eran puras películas de guerra. O sea, el 007 me acuerdo que era muy sonado. No por nada fue desarrollado por Rare, que por cierto veremos a Rare mucho en este video, y lanzado originalmente para Nintendo 64 en el año 2000, aprovechando incluso el Expansion Pack, como varios juegos de esta lista, que ofrecen una mayor resolución gráfica y sistema de juegos mucho más avanzado, incluyendo modos cooperativos y opciones que en su momento eran bastante ambiciosas. Ah, ya entendí. O sea, yo en su momento entendía que era como ampliar más memoria RAM, pero en sí era como para mejorar los gráficos. Ah, mira, vaya dato curioso. Aquí encarnas a Joanna Dark, un agente del Instituto Carrington, Ay, un está. futuro cargado de conspiraciones corporativas, espionaje tecnológico e incluso elementos de ciencia ficción que se van revelando poco a poco. Ese es el ambiente de Perfect Dark. Creo sinceramente que este juego es uno de esos títulos que solo ciertas personas llegaron a jugar en su momento y que quienes lo hicieron hoy lo recuerdan con muchísimo cariño. Pero claro que muchísimos niños de la época también pasaron de él por tener una estética mucho más adulta, con violencia más gráfica, o sea, sangre, y un tema un tanto más serio. Me atrevo a decir que de esta lista Perfect Dark es obligatorio para probarlo. Del catálogo es una de esas piezas raras pero muy disfrutables de Rare, y un claro ejemplo de hasta dónde podía llegar el Nintendo 64 cuando se explotaba su potencial. A ver, y estoy muy de acuerdo. La pasabas todo el tiempo jugando, no sentías ese cansancio. Eran vicios. O sea, ahí te dabas cuenta, como dice Koba, esos juegos que hacían con calidad, con amor, con tiempo. El, la parte en donde no buscaban hacer DLCs como ahorita. El que no buscaba, ¿sabes qué? Tenemos que hacer otro DLC porque nos estamos quedando sin presupuesto. No, no, no. Ahí hacemos el juego hecho y derecho y lo vendemos. Y afortunadamente varios de esos juegos fueron un éxito. ¿Por qué? Por la calidad que se manejaban, por el tiempo que se dedicaba y la experiencia que te daban nosotros como jugadores. Por eso ahorita hay ciertos juegos, y no todos, que tienen problemas, que con los gráficos, que con la jugabilidad, que ahorita como estamos en épocas de, insisto, de funaciones, de estar como que siempre encontrarle una cosa a la situación, pues baja, o actualmente pues baja mucho lo que es la calidad. La verdad, pues nada que ver, es triste, porque realmente hay que también reconocer que es triste, de que ya no hay cosas como esta. O sea, ya no, ya la gente no se esmera por hacer algo así. Son muy pocas las empresas que hacen este tipo de obras o este tipo de juegos que la verdad dices, me llevé un buen sabor de boca. Ya
estamos acostumbrados al DLC, al expansión, que ahí sí te viene lo que hace falta y los parches. Cuando jugabas como tal un juego de consola, nunca hubo como tal parches de que vamos a solucionar este error. Nunca, nunca. Todos los juegos salían bien, entre comillas, bien. Porque a veces, pues, de repente uno que otro sí sacábamos que los glitch y todo, ¿no? Pero era muy raro, o sea, era como que, híjoles, a veces te tomaba tiempo para descubrirlos. Pero aún así no afectaba la jugabilidad. Podías seguir jugando normal y podías hacer las misiones o en este caso, la campaña o cualquier otra cosa que te pidiera el juego. No había como que ese impedimento de decir, híjoles, es que yo no puedo, es que yo no puedo avanzar y tienes que ir a los foros. No. Para mí esto era la calidad que obviamente se va a extrañar. Más sentido pésame porque dudo que haya este tipo de cosas al momento. Sencillo, ¿por qué? Porque las empresas ya están acostumbradas, por eso estamos teniendo muchos problemas en temas de recursos humanos en que todo lo quieren ya. O sea, te dicen 10 meses y lo quieren sacar en 8. Oye, dices, no, espérate, o sea, dale el tiempo. Pero a veces se confunde la idea de que entre antes lo saques, mejor. Y no es así. Si lo sacas bien, vas a acaparar a comunidad y esa comunidad la va a recomendar y se va a expandir. Pero ya nos olvidamos de eso tristemente. Shadow Man para Nintendo 64, desarrollado por Acclaim, es un aclamado juego de acción, aventura y terror que está basado en el cómic de Valiant Comics. Y desde que lo ves por primera vez se siente que es algo completamente fuera de lo normal para la consola. Es violento, pesado y con una atmósfera súper densa que no se parecía casi a nada de lo que había en el Nintendo 64 en ese momento. Llegó a principios del 99 y aún así, con lo limitada que era la consola para este tipo de juegos, logró ser un éxito técnico, con escenarios amplios, mucha exploración y un tono adulto que se sentía muy poco común en el... En este caso no puedo opinar. Es un juego que nunca conocí. Pero algo que estoy de acuerdo es que con poco hacían mucho. Aparentemente ahorita en estas épocas los gráficos se ven del asco. Se ven, dices, ¿esto es Minecraft o qué onda? Pero en esos tiempos una tele de bulbo ni siquiera llegaba a los 14, en una resolución de 1080 o 720. De que será 10 pulgadas, 12 pulgadas. Eran muy pequeños. Pues la verdad hacían maravillas. O sea, lo que tenían en ese momento, en ese entonces, lo explotaban y hacían arte, la verdad. Era precioso. Era en ese momento la joya, incluso lo mejor de lo mejor. Hay un dicho, el cual es así. No sabes lo que tienes hasta que lo pierdes. Y con eso continuamos. catálogo. We are many. For we are many. Amen to that. Shadow Man nos pone en la piel de Michael Leroy, un guerrero vudú que debe viajar entre el mundo de los vivos y el de los muertos para detener un apocalipsis. Sus niveles no son simples etapas, sino que laberintos masivos y macabros que incluyen desde pantanos y arquitecturas de pesadilla, con una jugabilidad de exploración no tan lineal y un control que te permite hacer muchas acciones. Shadow Man me encanta porque introduce una madurez narrativa poco vista y lo diferenciaban de los juegos populares de Nintendo, que carecían obviamente de este tipo de historias. Tan solo los cinemas, que son largos, son fríos y quizás poco entendibles para un público no maduro. Pero definitivamente, fuera de los controles y de todo lo que acabamos de mencionar,
Shadow Man es una vibra rara, es cruda, la violencia, la iconografía del ocultismo y ese ambiente tan cargado que se siente incómodo en el buen sentido. Es de esos juegos que te hacen sentir que estás explorando algo prohibido, algo que no debería estar en una consola tan asociada a juegos coloridos y familiares. De verdad que no me imagino a alguien jugando esto a los 6, 7, 8 años. Si tú fuiste de esos, coméntalo aquí abajo. Por eso lo veo como una joya medio escondida del 64. No es un juego para todos, pero si conectas con su tono y su mundo se vuelve una experiencia bien envolvente, recomendada. Salvage souls that drift beyond the narrow gates for an eternity of waiting. This infinite limbo, this wasteland, this untamed. Es lo que digo, o sea, se tomaban el tiempo para hacer este juego, este tipo de juegos de calidad. Al final, el resultado como tal era bueno, o de los mejores, pero ahí tristemente la falta de marketing es lo que no les ayudaba. Porque no había la mejor suficientes redes como ahorita, como para decir, mira, ¿sabes qué? Te presento este juego para un cierto público. Simplemente sacaban o en lugares como una Friki Plaza o una plaza céntrica de, en el caso de mi ciudad, los vendían, pero dices, oye, pues qué onda, qué es eso, ¿no? A diferencia de que a lo mejor un Mario Party, a lo mejor un Perfect Dark, un Golden Knight, ya sabes más o menos a lo que ibas porque ya eran títulos con tiempo ya de reconocimiento. Unnatural afterbirth I command with my endless darkness. Pasando al género de pelea, mucha gente quizás no lo recuerda, ni siquiera lo vio en persona, nada más ni nada menos que Biofreaks. Un juego que salió en 1998 desarrollado por Midway Games. Y desde que ves la portada sabes que esto no es un juego cualquiera, ni siquiera que se peleas. Desde su estética ya se notaba que iba por un camino distinto. Apostaba por un tono más oscuro y violento, pero sobre todo grotesco, que sí se podía ver reflejado en las gráficas aunque sean antiguas. La historia nos lleva a un futuro donde existen combatientes mejorados conocidos como freaks, que son creados específicamente para pelear en un torneo brutal donde básicamente todo se vale. Aquí no tanto, la verdad. A ver, cuando compramos, o se compró más bien porque yo no lo compré y era niño, se compró el Mortal Kombat 64, Mortal Kombat 4. Igual los gráficos estaban, hasta la sangre salía, o sea, todo lo, entre comillas, perturbador salía a relucir. Fatalities, los finales, incluso cuando ibas subiendo de nivel, en este caso completando la torre, las armas, porque ahí podías sacar espadas. Era la verdad salido de tono. Que curioso porque la gente que jugamos esto, pues bueno, la mayoría, no sé, los demás, somos gente de bien, o sea, no somos como acá y que esto, el otro, ¿no? Como que delincuentes o delinqueando, no sé, o sea, como que ahí a veces exageran o sobreponen las cosas porque si lo vemos en ese sentido, no quiero saber qué clase de videojuegos jugaban la era japonesa, la era del shogunato, la era, pues ahora sí que medieval. Porque ahí sí, para que veas, eran muy violentos. Ahora sí que luchaban por tierras, obviamente, pues, por mujeres, etcétera, etcétera. Entonces, luego hay ciertos comentarios que digo, es incongruente lo que dice, simplemente esconde a veces la parte política para encubrir o realmente desviar el tema. Otra cosa, este juego nunca lo conocí. No tengo como tal algún comentario para esto.
Aunque parece algo muy cliché, cada personaje tiene su propio trasfondo y motivaciones a su estilo, lo que hacía que saltaran de ser simplemente genéricos. En cuanto al gameplay, es un juego de lucha en 3D muy de la época, pero con bastantes ideas interesantes. Cada peleador tiene movimientos y combos únicos, pero lo que realmente lo diferenciaba era su sistema de daño. Aquí no solo podrías bajar la barra de vida, sino que también podías desmembrar una parte del cuerpo del rival. Eso afectaba directamente cómo se movía y sus ataques. Además, el juego no se guardaba nada en cuanto a violencia. Había esas amputaciones, disparos, ataques a distancia y un tono mucho más crudo que otros juegos de peleas del Nintendo 64. Pero que no te engañe este sistema de ataque, porque también contaba con estrategias de defensa al portar dos escudos, el normal para bloquear golpes y el acorazado para proyectiles. Estar mezclando ambos era la opción principal, lo cual lo hacía destacar bastante dentro del catálogo de la consola. Los personajes eran detallados, los escenarios tenían personalidad, aunque algunos son genéricos y vacíos. Todo iba bien acompañado de una banda sonora industrial que encajaba perfecto con ese ambiente futurista y agresivo. Y en cuanto a los modos de juego, Biofreaks tenía varias opciones como el clásico arcade, un modo historia que expandía el trasfondo de los personajes y por supuesto el multijugador, que era donde realmente brillaba cuando lo jugabas con alguien más, el modo de supervivencia y también entrenamiento. Tal vez no sea el juego más famoso de peleas del Nintendo 64, pero sí es uno de los que se atrevieron a hacer algo diferente y por eso muchos lo siguen recordando con cariño. Yo nunca lo conocí, pero se ve que era bastante atractivo y tentador. Pero ya en su momento, en cuanto tenga tiempo de mis proyectos, pues vamos a seguir. O vamos a intentar jugar uno de estos que estamos viendo en este momento. Como el tema es juegos oscuros del 64, obligatoriamente debemos mencionar al polémico Castlevania 64, porque para muchos quizás es el peor Castlevania por mucho. Y Sí, es el peor. Yo lo intenté jugar. Me acuerdo que ya en ese entonces, cuando conocí este juego, ya era en Xbox. En Xbox teníamos una consola. Bueno, teníamos un grupo de emuladores en donde estaban desde los de arcade, Super Nintendo, 64, Game Boy Advance, Game Boy Color y no me acuerdo qué otros más. Entonces, sí llega a ver este título. Pero no me gustó. No me gustó para nada. Digamos. por respeto a la saga y también porque tiene algunas cosas a favor, aquí tiene su puesto. Y como muchas otras sagas que pasaron del 2D al 3D, Castlevania también lo intentó, tratando de mantener su estética terrorífica. Lo polémico del juego puede venir en su ejecución con problemas técnicos como la cámara y los controles. Lo que quizás más me frustró en esta experiencia fue dar saltos, ya que mientras en los juegos anteriores todo era bastante preciso, aquí como ya dije se siente tosco, pero a su favor tenía un ambiente gótico bien fuerte, música atmosférica perfecta y se veía bien, poligonal como sus contemporáneos pero adecuado, además de un sistema de combate divertido y variado. Honestamente no sé si me convenció la jugabilidad, los problemas técnicos sí existen, pero también el ambiente es brutal. Si alguien probó esto en su infancia, seguramente fue una experiencia de horror total. Podría ser el peor de la saga o quizás está infravalorado. Lo mejor será probarlo y después decidir. Tiene toda la vibra de Castlevania y eso lo hace un juego bastante oscuro y por supuesto diferente al catálogo común de Nintendo. Estoy de acuerdo. Es uno de los Castlevanias que ha fracasado. Pero, te digo, ahí había. Siempre se metía esa calidad. Y siempre se hacía ese mayor esfuerzo.
Tristemente, a diferencia de ahora, que algunos juegos ya muy famosos, pues siempre salen con demasiados bugs. A diferencia de antes, pues nada que ver. Maze The Dark Age, este sí es un juegazo de pelea que yo siempre he querido y recordado como una joya escondida del 64. No lo conozco, no puedo opinar. Salió en 1997 para la consola y venía originalmente de los arcades, desarrollado por Atari Games y adaptado en el 64 por Midway. O sea que ya con eso tiene unas credenciales de ser un juego de peleas digno. Versus Koyasha. Round 1, fight. Yo recuerdo la primera vez que lo jugué en un arcade. Tan solo la introducción con ese libro abriéndose y toda la vibra oscura me hizo pensar que estaba jugando algo así como satánico, como si la consola fuera a poseerme. Me dio un montón de miedo, pero al mismo tiempo me atrapó y quería ver qué iba a pasar. Directamente te lanza el roster de personajes y por primera vez es imposible que no te llamen la atención. Son personajes súper agresivos, llenos de asesinos y guerreros medievales bien bizarros, de distintas partes del mundo. Algunos sí se sienten medio estereotipados y hasta aburridos, desde el típico guerrero chino que tiene un palo hasta un monstruo del infierno. Pero todo pasa a segundo plano cuando eliges a tu favorito y empiezas a entender sus combos. Y eso es lo interesante del juego, las peleas que propone. El sistema de combate es mucho más de estrategia, peleadores fuertes contra peleadores ágiles, estilos distintos y tú tienes que entender ese balance para poder ganar, aunque quizás puede no verse tan impresionante en combos como su competencia. Hay unos luchadores más rotos que otros, y en algunos casos el balance va a estar extraño y se va a basar simplemente en atacar, defender, y algunas peleas pueden ser aburridas. Pero algo que a mí me voló la cabeza en su momento es que este fue mi primer juego de peleas completamente en 3D, porque yo venía de Mortal Kombat Trilogy, que fue el último juego de peleas antes de pasarme a este. Ya después pude probar otros juegos en 3D, pero este fue el primero. Y ver que te podías mover lateralmente, hacia adelante, hacia atrás y hacia los lados en escenarios 3D total, era para la época un salto increíble. Ahora, tampoco es un juego sencillo. Maze es difícil. La inteligencia artificial se pone bien salvaje conforme avanzas. Hay personajes que están súper desbalanceados, otros que tienen un rubber banding durísimo y de repente parecen invencibles con un millón de combos encadenados. No te sueltan. Cada enemigo es como un pequeño muro y tienes que encontrar la debilidad, sí o sí, pero todos la tienen. Es de esos juegos que sí te sacan canas verdes, pero justo por eso se vuelve adictivo. Pierdes, te enojas y vuelves a intentar y vuelves a intentar y vuelves. Ver la cabeza empalada del enemigo con el que duraste un montón es la venganza perfecta. Como ya dije, quizás no tiene los combos más espectaculares del mercado como Mortal Kombat o Street Fighter, incluso Killer Instinct del 64, pero la verdad el sistema de pelea funciona bien, tiene una estructura sólida, se siente que sí hay intención de hacer algo más estratégico y no solo apretar botones. Hay muchas combinaciones con cada uno de los luchadores, pero la ambientación medieval oscura, la violencia gráfica y los remates que claramente recuerdan a los Fatalities tienen a un juego con muchísima personalidad. Y de verdad que admiro a quien llegue con el jefe final real, además que es uno de los jefes más impresionantes en juegos de peleas 3D clásicos. Por eso se me hace rarísimo que no existan o no he encontrado comunidades grandes que sigan jugando a Maze hoy en día. Pero de todas maneras merece esa mención cuando se habla de juegos olvidados del 64. Mis respetos para este juego. Uno de los juegos más oscuros. Yo siento que a lo mejor no encontramos ya comunidades. Como tal, son juegos que ya obviamente desaparecieron. Además de eso, es que siento que la gente es como que, está chido, vámonos, hay que trabajar mañana, ¿no? Vamos al corporativo. O vámonos a la empresa a sacar money. O sea, ya también la vida que se tenía era muy diferente. No es como ahorita de que en mi caso llegaba y stream, ¿no? Llegaba y a ver qué hay, ¿no? Y a ver
a ver a los streamers grandes para ver qué van a sacar. Simplemente era un día nada más eran horas de entretenimiento, se acabó a chambear o se acabó a la familia con los hijos y así. O sea, yo siento que por eso ciertas comunidades nunca se hicieron o simplemente la gente ya no tiene tiempo como ahorita. Que se paró en la puerta del Nintendo 64 fue Nightmare Creatures, lanzado Este juego, la verdad, yo lo jugué, pero en PlayStation. en noviembre del 97 tras su paso por PlayStation y PC. Fue desarrollado por el estudio francés Callisto Entertainment y publicado por Activision. Es una pieza de culto que nos transporta a un Londres sumido en niebla y horror. Con mecánicas como de beat 'em up en 3D, el juego te permite elegir entre dos personajes para desmembrar mutantes creados por la secta de Adam Crowley. Lo jugué en PlayStation, la verdad. Era de los juegos más difíciles que tenía. Ahí tristemente pues regresaba al principio porque no tenía, o sea, no sabía que existía una memory card. Y me acuerdo que nos trajeron de Reyes una memory card junto con juegos como Castlevania, del Crash Bandicoot y otros más. Pero simplemente pensé que la memoria RAM era algo así. Una vez sin querer le pegué y esa memoria RAM ya nunca funcionó. Me acuerdo de una piecita de color azul transparente. Ya me acuerdo que la conectaba y no daba. Y no daba. Y la verdad, pasar ese tipo de juegos que necesitabas sí o sí la memory card, era un infierno. Porque pues, no lo podías guardar y tienes que empezar desde cero. Digo, en ese entonces pues, yo estaba acostumbrado porque todos los juegos que en su momento tenía, perdías y otra vez desde cero. Y otra vez, y otra vez. Entonces, para mí no era algo que dijera, híjoles, me hace falta este memory card. Ya les digo, en ese momento, pues igual era un chamaco. Y pues no tenía dinero, todo dependía mucho de mis padres, o incluso de mi tío que también utilizaba las consolas. Sí, la verdad, por así que pues, el desconocimiento, la ignorancia, pues con lo que tenía, realmente con lo que tenía era feliz, o sea, era de las partes en donde disfrutaba mucho los juegos y creo que también ignoraba la parte de la sangre, simplemente me divertía. Insisto, no sé por qué actualmente le hacen como que mucho hincapié de que, ay, la sangre, quién sabe qué. O sea, como que en vez de vivir la experiencia o ver realmente lo que el juego trae, quieren censurar todo lo que se pueda. Incluso las mismas empresas. En estas épocas, la verdad, cualquier cualquier persona que quiera hacer un hilo sobre algún juego o algo, ahí siempre se va a ver un desmán, la verdad, siempre va a haber un una situación en donde mucha gente es intensa y no como tal no entiende la situación simplemente para seguir el paso al otro. Dice, no, es que el otro, o sea, es válido quejarse, pero tiene que ser objetivo. Desde ahora es más, exactamente, es más cuidadoso, como dice mi moderador. Y la verdad, pues, a lo mejor algunas cosas sí pierden la esencia. Pero ya cuando se hacen las funas, pues, tienen que empezar a censurar todo eso, tristemente. Pero bendito en el momento que yo nací, teniendo estas consolas. Y la verdad no era como estar viendo a ver qué horas quitan o ponen. Simplemente agarrabas, te sentabas, prendías la consola, agarrabas tu controlcito y a jugar. Horas, minutos, pero era lo mejor. Los niveles se inspiran principalmente en cementerios y callejones lúgubres. La atmósfera es una de las cosas mejor logradas en este juego. Es inmersiva y oscura. Tiene sus limitaciones técnicas, claro. Era un tanto extraño que tuviera una movilidad tipo tanque como Resident Evil y al mismo ¡Qué asco los de Resident Evil! Ajá, saludos.
mismo tiempo acción física. Era como jugar una rara mezcla entre ambos. Ahora que probé por primera vez Nightmare Creatures, me pareció un juego muy extraño para el Nintendo 64, pero en el sentido de interesante. No es un juego cómodo de jugar, la verdad. El control se siente algo rígido. No, la verdad era un juego en donde era muy difícil. Yo sí lo llegué a jugar. Era muy difícil, era como que muy tosco, muy cuadrado. O sea, volteabas allá y te estaban sapeando. Luego los mendigos monstruotes, a mí este juego sí me daba miedo. Si llegabas y te agarraban a guamazo, y luego había un monstruo más fuertes y nomás no sabías cómo matarlos. Tenías como una especie de pistola y con esos le podías como que bajar la vida o a veces matar si te iba bien. De manera clásica, la cámara a veces estorba y el combate se puede sentir no fluido en ocasiones como otros juegos, pero justamente eso lo hace ser distinto, Sí. y no se siente como un hack and slash donde eres todopoderoso. Aquí hasta el enemigo más débil es bastante peligroso. Estoy de acuerdo. Ese era de los segundos más débiles, el que ahorita se vio. Y no manches, si no sabías jugarlo bien, te ponía una santa masacre. Nada más escuchabas cómo te estaba ahí bajando. Bueno, más bien cómo te estaba sapeando y cómo bajar la vida. No es un juego que recomendaría por pulido técnico ni por su precisión, pero sí por la experiencia que propone. Se siente diferente, como ya dije, a la mayoría y tiene una identidad marcada. Es un título de museo, que se recuerda más por la atmósfera y sensación. Me imagino que esto a cualquier persona que lo jugó en su momento siendo un niño lo dejó traumatizado. Sí soy, Actualmente sí fui. es una joya y hay que probarla porque vale la pena. La banda sonora que tenía era también era una obra, la verdad. Qué bonita y qué buena banda sonora en el juego. O sea, en el momento que estabas en lugar, escuchabas ahí un tum. No, 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 era un juegazo, la verdad. O sea, te digo, son cosas que uno extraña también. El siguiente juego quizás levante algunas cejas, porque precisamente no se ve tan oscuro como los anteriores. Jet Force Gemini, publicado en octubre del 99 por Rare. No lo conozco y obviamente pues nada más vamos a verlo porque no puedo opinar como tal. O sea, para decir, esto sí, esto no. Es uno de los juegos más ambiciosos del 64 que querían mezclar varias cosas al mismo tiempo. Exploración, disparos en tercera persona y plataformas. Y desde el inicio se siente como un juego medio confuso en su jugabilidad porque no es ni un shooter puro ni un juego de aventura tradicional como Mario. Es un híbrido y eso hace que al principio cueste trabajo acostumbrarte a los controles y a cómo se supone que debes jugarlo, y sobre todo a qué público está dirigido. Aquí hay curva de aprendizaje. En cuanto al diseño y la historia, a mí sí me parecen buenos. Controlas a dos hermanos, Juno y Bella, junto a su perro robot Lupus, y todo gira alrededor de una guerra galáctica contra una raza de insectos. La idea está bien planteada, los planetas alienígenas que visitas tienen personalidad y se nota el esfuerzo de hacer un universo más grande. Lo que se me hace una lástima es que la historia no se desarrolló más. Se sentía como que había material para una saga o para una secuela mínimo, pero nunca llegó. Pero entonces, ¿qué hace este juego en esta lista? Algo que siempre me llamó la atención del diseño es que, aunque parece un juego muy infantil por el estilo visual, colores vivos y algunos personajes adorables, en realidad sí tiene detalles de violencia gráfica para la época. Hay sangre, hay momentos medio crudos y eso contrasta mucho con la apariencia bonita del juego. Incluso a los personajes que tienes que salvar puedes matarlos y eso cuenta al final. Es una marca de Rare clarísima en ese tiempo. Como que te vendían algo que se veía light, pero por debajo tenía cosas más oscuras o más intensas. Hoy al final Jet Force Gemini se me hace un juego muy interesante, no perfecto, y con controles algo torpes y decisiones raras de diseño, pero vale la pena muchísimo. Yo le dediqué un par de horas y, aunque sí es confuso al inicio, cuando agarras el ritmo se vuelve disfrutable. Podría describirlo como un juego para adultos con disfraz de juego infantil, que le queda muy bien
y como ya dije, típico de Rare en la época junto a otros contemporáneos como Banjo y Conker. Turok 2 fue lanzado en 1998 por... A ese juego, la verdad, fue el dolor de cabeza. Fue lo mejor y lo peor que me haya pasado. Mm, El 80% del tiempo que jugué Turok no pasaba del primer nivel. No pasaba de ese maldito primer nivel. Ya después, de la nada, ya avanzaba más en los siguientes niveles. 41 Entertainment y Acclaim. Es uno de esos juegos que no se andan con rodeos. Desde el primer nivel te deja claro con su identidad que es la violencia directa y el exceso. Aquí encarnas a Joshua Fireseed con la misión de detener a una entidad conocida como Primeagen. El juego no intenta suavizar nada, los enemigos son temibles, los escenarios grandes y el tono general es mucho más crudo que en la mayoría de shooters en primera persona que llegaron a esta consola. Recuerdo que cuando era un niño este tipo de juegos se me hacía muy complicado de manipular. Por dos, pero era un juegazo, la verdad. O sea, a mí me encantó este juego y realmente, insisto, en los tiempos, en ese entonces no era tanta o sea, no había censura. Porque no se prestaba ese tipo, o sea, no se prestaba atención a ese tipo de cosas. Realmente te mostraban las cosas como tal y la realidad. ¿Por qué realidad? Porque qué pasa si haces esto, pues te desangra o pasa esto o así, o sea, no era como ahorita que cualquier cosa censura, porque si no los cristalinos, o la generación de cristal o alguien que no le parezca, ya están afunando, ¿no? Aquí era puro y directo, por eso estos juegos eran de calidad, eran joyas. Y no es una sorpresa, ya que Turok 2 se siente algo pesado al jugar. No es un shooter rápido y ligero como otros. Aquí los niveles también son laberínticos y te pierdes muy fácil. Hay caminos que se entrecruzan y muchas veces tienes que memorizar rutas, llaves y atajos. Eso le da una sensación de exploración interesante, aunque también puede llegar a cansar si no te late eso de andar regresando a las zonas que ya visitaste. Aún así, esta estructura hace que cada escenario se sienta como un lugar grande de verdad. Las armas de la época me encantan. Ya tenían una sensación bestial al usarlas. Cada una truena de manera significativa, aunque también había falta de munición. No podías estar disparando solamente. En muchas ocasiones es mejor escapar, y esa es la identidad del juego. El diseño de los enemigos va muy acorde a todo esto. No son simples soldados, sino criaturas que parecen sacadas de una pesadilla de dinosaurios de ciencia ficción. Turok 2 es de esos shooters en primera persona que no solo destacan por ser violentos, sino por cómo combinan la exploración, las armas y los escenarios. Es un juego que puede parecer abrumador, incluso intimidante, pero una vez más, cuando agarras el ritmo se vuelve una experiencia intensa, difícil de olvidar. Sí, estoy sumamente de acuerdo en este juego, la verdad, uff. Y sí, como tal, la munición era limitada, pero también puedes usar tu garra. Esa garra, cuando encontrabas una mejor o la evolucionada, por así decirlo, hacía mucho más daño. Entonces, ese juego era de búsqueda de estrategia. Juego muy largo, la verdad, porque tenías que hacer primero la misión y de ahí seguir como que obteniendo habilidades o desbloquear ciertos lugares para obtener otras cosas que necesitabas para el jefe final. Era un juegazo, la verdad. Mi respeto. Algo que realmente disfruté de hacer este video es que conocí al Nintendo 64 con otra cara, títulos que salían de lo común, que apostaban por tonos más duros, por mecánicas raras o por propuestas que no eran para todos. Aunque no siempre envejecieron muy bien en algunos apartados, sin duda son parte de la historia y es curioso que después de tantos años la consola sigue sorprendiendo. Antes de terminar, quisiera hacer una mención especial de clásicos como Doom 64, Conker Bad Fur Day,
El Conker 100% yo lo llegué a jugar, pero en Xbox es 100% adultos. O sea, te mostraban ya demasiadas cosas de adultos. Como todos los juegos, a lo mucho cubrían violencia. O sea, era el tema de sangrado, el tema de balaceras, pero en este cubre literalmente todo de adulto, hasta lo de más 18. Y dices, a la bestia, pero sí, sí, ahora sí que yo cuando lo jugué, obviamente ya grande, mis respetos al juego, mis respetos. Banjo y sus dos juegos, y claro, Banjo, no lo llegué a acabar, se me complicó mucho Banjo Kazooie. Resident Evil 2, que son ejemplos Y de juegos que no son precisamente infantiles como uno creería. Pero de esos juegos ya he hablado en otros videos y hoy quería enfocarme en juegos que no había probado tan recientemente o que simplemente nunca probé en mi infancia, como Perfect Dark. Y sobre todo, jugar aquellos que ustedes me recomendaron en videos pasados. Y ahora sí, quien diga que Nintendo 64 solo era para niños, lo invito a jugar cualquiera de estas joyas oscuras de la época lo más pronto posible. Muchas gracias por haber visto este video, espero que te haya gustado, que puedas dejar tu like y suscripción. Además, qué buen video, la verdad, muy buen video. Aquí está su like, señor, ¿dónde está? ¡Pum! Bueno, en conclusión, yo que sepa, el 64 nunca se vendió como tal. O sea, bueno, aquí en México nunca te lo vendían. Ah, es para niños, ¿no? O sea, simplemente la consola abarcaba para venta y ya, o sea, no era como que esto. O sea, sí te ponían mucha publicidad sobre los Marios, GoldenEye y ya. Pero que digas, es que, bueno, en mi caso, ¿no? O sea, o en mi situación o en mi experiencia, a la fecha nunca supe que las consolas se vendieran para niños. Nunca se mencionó eso. Realmente las consolas estaban hechas para adultos. Por las temáticas, por los puzzles, por toda la parte en la que se desarrollan los juegos. O sea, como tal tienes que tener la habilidad, la destreza, la estrategia y obviamente la resistencia porque también perdías y tenías que estar ahí, incluso la investigación. Pero bueno, ahora sí que en mi caso yo nunca eh, supe que era para niños, simplemente algunos lo catalogaban así porque en ciertas generaciones, cuando se lanzó este tipo de consolas, se los compraban a los niños. O sea, digo yo que recuerda, era como que muy raro que dijeran, esto solamente es para los niños, es kids, ¿no? O sea, era para todo público. Pero bueno,